La noche caía lentamente sobre Egipto. Las estrellas comenzaban a aparecer sobre el río Nilo mientras miles de antorchas iluminaban las enormes ciudades construidas por manos esclavas. Entre el ruido de los látigos y el crujir de las piedras arrastradas, un anciano hebreo levantó su mirada al cielo. ¿Hasta cuándo, Señor?, susurró con voz cansada. Durante más de 400 años, el pueblo de Israel había vivido como esclavo en Egipto. Los faraones habían olvidado la historia de José y ahora temían que aquel pueblo creciera demasiado. Por eso los obligaban a trabajar sin descanso, construyendo ciudades, templos y monumentos para la gloria de Egipto. Los hombres cargaban bloques de piedra bajo el sol abrasador. Las mujeres mezclaban barro con paja para fabricar ladrillos. Los niños crecían escuchando historias de una tierra prometida que nunca habían visto. Pero aquella noche, algo estaba a punto de cambiar. Muy lejos de los palacios de Egipto, en un pequeño hogar hebreo, una mujer sostenía a su bebé recién nacido. Afuera se escuchaban pasos de soldados. El decreto del faraón era claro. Todo niño hebreo debía morir. La madre apretó al bebé contra su pecho mientras las lágrimas corrían por su rostro. Dios de Abraham, protégelo. El niño abrió los ojos. Y en ese instante, sin que nadie lo supiera aún, había nacido el hombre que cambiaría la historia de Israel para siempre. Ese niño se llamaría Moisés. Pero antes de convertirse en libertador, primero tendría que sobrevivir al faraón. Y justo cuando los soldados egipcios comenzaron a acercarse a la puerta de la casa, la madre tomó una decisión desesperada. La madre sabía que el tiempo se había terminado. Los soldados de Faraón recorrían cada barrio hebreo buscando a los recién nacidos. El decreto era cruel y absoluto: todo niño varón debía ser arrojado al río Nilo. El pequeño en sus brazos comenzó a llorar. Cada sonido parecía un trueno en medio de la noche. «SHHH», susurró ella, temblando. «Mi pequeño, Dios tiene un plan para ti». Durante 3 meses logró esconderlo. Pero los bebés crecen, y su llanto también. Sabía que pronto los descubrirían. Esa madrugada tomó una decisión que rompería el corazón de cualquier madre. Tomó una pequeña cesta de juncos, la cubrió con brea para que flotara y la envolvió con telas suaves. Luego besó la frente de su hijo. «Si no puedo salvarte, que el Dios de Abraham lo haga». Con manos temblorosas caminó hasta las orillas del río. La niebla cubría el río Nilo y el agua se movía lentamente entre los juncos. Colocó la cesta sobre el agua y la empujó suavemente. La corriente comenzó a llevársela. En la orilla, una niña observaba todo con el corazón acelerado. Era Miriam, la hermana mayor del bebé. Su madre se arrodilló en la arena mientras la cesta se alejaba. «Señor, ahora está en tus manos». El pequeño flotaba río abajo, sin saber que su destino lo estaba llevando directamente hacia el palacio del hombre que había ordenado su muerte. Minutos después, en otro lugar del río, se escucharon risas y pasos. La hija del faraón se acercaba al agua para bañarse. Y entre los juncos, algo llamó su atención. Una pequeña cesta. Dentro de ella, un bebé llorando. Y en ese momento, la princesa extendió la mano para abrir la cesta, sin imaginar que estaba a punto de adoptar al niño que un día desafiaría todo el poder de Egipto. La hija del faraón apartó lentamente los juncos. La cesta flotaba suavemente contra la orilla del río Nilo. «¿Qué es eso?», preguntó una de sus sirvientas. La princesa levantó la tapa. Dentro, un bebé hebreo lloraba. Por un momento el silencio llenó el aire. Todos sabían lo que decía el decreto del faraón. Pero la princesa no vio a un enemigo. Vio a un niño indefenso. «Es uno de los bebés hebreos», susurró. Entonces, desde detrás de unos arbustos, apareció una niña con valentía inesperada. Era Miriam. «Señora, ¿quieres que busque a una mujer hebrea que pueda cuidarlo?». La princesa la miró por un momento. «Sí, tráela». Minutos después, la propia madre del niño regresaba, fingiendo ser solo una nodriza. «Cuida de él», dijo la princesa. «Yo pagaré por su cuidado». La madre abrazó al bebé con lágrimas en los ojos. El niño que debía morir, ahora crecería protegido por el palacio. La princesa lo llamó Moisés. «Porque», dijo ella, «lo saqué de las aguas». Pero nadie imaginaba que algún día, él sacaría a todo un pueblo de Egipto.
Moisés creció entre columnas de mármol, oro y seda. Vivía en el palacio de Egipto, rodeado de maestros, soldados y sabios. Aprendió a leer los jeroglíficos, a dirigir ejércitos y a hablar como los nobles. Pero había algo que nunca podía ignorar. Cuando miraba por las ventanas del palacio, veía a su verdadero pueblo. Los hebreos. Trabajando bajo el sol. Cargando piedras. Recibiendo golpes. Un día, Moisés caminó fuera del palacio. Y lo vio. Un capataz egipcio golpeando brutalmente a un esclavo hebreo. Algo ardió dentro de él. Miró a un lado. Miró al otro. Y cuando nadie parecía mirar, golpeó al egipcio. El hombre cayó al suelo. Sin vida. El corazón de Moisés comenzó a latir con fuerza. Había cruzado una línea de la que no podía volver. Pero lo que él no sabía era que alguien sí lo había visto. Al día siguiente, Moisés intentó detener una pelea entre dos hebreos. Pero uno de ellos lo miró con desprecio. ¿Vas a matarme también como al egipcio? El mundo de Moisés se derrumbó. La noticia llegó al oído del faraón. Y la orden fue inmediata. Encuentren a Moisés. Moisés huyó. Dejó atrás el palacio, la riqueza, el poder. Cruzó desiertos interminables hasta llegar a una tierra llamada Madián. Allí comenzó una nueva vida. No como príncipe, sino como pastor. Y durante 40 años, el hombre que había crecido en palacios, aprendió a caminar entre ovejas y silencio. Pero Dios no había terminado con él. Una tarde, mientras cuidaba el rebaño, vio algo imposible. Un arbusto estaba ardiendo en fuego, pero no se consumía. Moisés se acercó lentamente. El fuego danzaba entre las ramas. Entonces una voz habló desde el fuego. «Moisés, Moisés». «Aquí estoy», respondió temblando. La voz dijo: «No te acerques más. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa». Era la voz de Dios. «He visto el sufrimiento de mi pueblo en Egipto», dijo el Señor. «Y tú irás al Egipto para liberarlos». Moisés retrocedió. «¿Yo? ¿Cómo voy a enfrentar al faraón?». Dios respondió: «Yo estaré contigo». Y así comenzó una misión que cambiaría la historia. La arena del desierto se levantaba con cada paso. Después de 40 años lejos de Egipto, Moisés volvía al lugar del que había escapado como fugitivo. El bastón de pastor que llevaba en la mano parecía insignificante frente al poder del imperio más grande de la época. A su lado caminaba su hermano Aarón, el hombre que sería su voz. Frente a ellos se levantaban las gigantescas murallas de Egipto. Torres, templos y estatuas colosales de dioses egipcios dominaban el horizonte. El olor del incienso de los templos se mezclaba con el polvo del desierto y el ruido constante de una ciudad que nunca dormía. Moisés se detuvo por un momento. En ese lugar había crecido como príncipe. En ese mismo lugar lo habían buscado para matarlo. ¿Estás listo?, preguntó a Aarón en voz baja. Moisés apretó el bastón. «No se trata de estar listo», respondió. «Se trata de obedecer». Dentro del palacio, el poderoso faraón estaba rodeado de consejeros, sacerdotes y guardias. Para Egipto, el faraón no era solo un rey. Era considerado un dios viviente. Nadie entraba a su presencia sin temblar. Pero ese día, 2 hombres hebreos caminaron directamente hacia el trono. Los guardias cruzaron las lanzas. «¿Quiénes son ustedes?». Aarón dio un paso al frente. «Venimos con un mensaje». El salón quedó en silencio. Las antorchas iluminaban las columnas cubiertas de oro mientras los ojos del faraón observaban con frialdad. Entonces Moisés habló. Su voz resonó en el palacio. «Así dice el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto». Un murmullo recorrió la sala. El faraón frunció el ceño. «¿El Dios de Israel?», repitió con desprecio. «¿Quién es ese Dios para que yo lo obedezca?». Se levantó lentamente de su trono. «Yo no conozco a ese Dios, y tampoco dejaré ir a Israel». Los sacerdotes egipcios comenzaron a reír. El faraón señaló a Moisés. «Si tu Dios es tan poderoso, demuéstralo». Moisés miró a Aarón. Aarón lanzó su vara al suelo. Y ante los ojos de todos, la vara se convirtió en una serpiente. Un murmullo recorrió el palacio. Pero el faraón no se impresionó.
Magos, ordenó. Los hechiceros de Egipto avanzaron. Ellos también arrojaron sus varas, y también se convirtieron en serpientes. Los egipcios sonrieron. Pero entonces ocurrió algo inesperado. La serpiente de Aarón avanzó, y devoró una por una las serpientes de los magos. El silencio volvió al salón. Por un instante, incluso el faraón dudó. Pero su orgullo era más fuerte que su miedo. Su rostro se endureció. «Guardias», ordenó con voz fría. Se inclinó hacia Moisés. «Si tu Dios quiere que el pueblo se vaya, tendrá que obligarme». Moisés sostuvo la mirada del faraón. En ese momento comenzó una batalla invisible. No solo entre dos hombres, sino entre el poder de Egipto y el poder del Dios de Israel. Y la primera señal de esa batalla aparecería muy pronto. En el mismo río que daba vida a todo Egipto. El gran río Nilo. Pero cuando Moisés caminó fuera del palacio, el pueblo de Israel aún no sabía algo. Antes de su libertad, Egipto tendría que enfrentarse a algo que jamás había visto. Algo que haría temblar templos, sacerdotes y dioses. Algo que comenzaría con el agua del río volviéndose roja como la sangre. La mañana siguiente, Moisés caminó hacia las orillas del poderoso río Nilo. El sol apenas comenzaba a levantarse cuando el faraón llegó al río acompañado de sacerdotes y guardias. Para los egipcios, el Nilo no era solo agua, era vida. Era un dios. Los pescadores lanzaban sus redes. Las mujeres llenaban vasijas. Los sacerdotes murmuraban oraciones. Entonces Moisés levantó su bastón. «Así dice el Señor», declaró, «en esto sabrás que Él es Dios». Golpeó el agua. Por un instante, nada ocurrió. Luego algo cambió. El azul del río comenzó a oscurecerse. Los peces saltaron desesperados. Las aguas se tornaron rojas. Rojo oscuro. Como sangre. Un grito recorrió la orilla. El río. El olor comenzó a extenderse. Los peces murieron. El agua se volvió imposible de beber. El río que alimentaba a Egipto, ahora era un río de muerte. Pero cuando Moisés miró al faraón, vio algo que ya comenzaba a comprender. Orgullo. El faraón giró con desprecio. «Solo un truco», dijo. Y volvió al palacio. Pero esa era solo la primera advertencia. Porque si el faraón no escuchaba, lo que vendría después sería mucho peor. Algo que comenzaría esa misma noche. Cuando un sonido extraño empezara a escucharse en todo Egipto. Croac, croac, croac. Al principio parecía algo normal. Una rana saltó fuera del río. Luego otra. Y otra. Pero pronto miles comenzaron a salir del agua. Luego millones. Las ranas llenaron las calles de Egipto. Saltaban sobre los caminos. Entraban en las casas. Invadían las cocinas. Dormían dentro de las camas. Incluso aparecieron dentro del palacio del faraón. Los sacerdotes gritaban. Los sirvientes trataban de apartarlas. Pero era imposible. La tierra entera parecía moverse. El faraón finalmente llamó a Moisés. «Haz que esto se detenga», gritó. Moisés respondió con calma. «Deja ir al pueblo, y desaparecerán». El faraón apretó los dientes. «Está bien, váyanse». Moisés oró. Y las ranas murieron. Montañas de ellas cubrieron la tierra. Pero cuando el problema desapareció, el faraón cambió de opinión. «No irán a ninguna parte». Moisés cerró los ojos. Sabía lo que significaba. Otra señal vendría. Y esta vez, nadie podría escapar de ella. Moisés golpeó la tierra con su bastón. El polvo del suelo comenzó a levantarse. Pequeñas partículas flotaban en el aire. Entonces comenzaron a moverse. El polvo se transformó en mosquitos y piojos. Cubrieron personas, animales, rostros, cabellos. Los magos del faraón intentaron imitarlo. Pero esta vez no pudieron. Uno de ellos se acercó al faraón. «Esto», susurró con miedo, «es el dedo de Dios». Pero el faraón endureció su corazón. Y así comenzó una serie de plagas que sacudirían todo Egipto. Moscas. Enfermedad del ganado. Úlceras en la piel. Granizo de fuego cayendo del cielo. Y después, algo que haría temblar incluso al faraón.
Una oscuridad que cubriría toda la tierra. De repente el cielo se volvió negro. No era una nube. Era oscuridad absoluta. Durante 3 días nadie vio el sol. Las antorchas apenas iluminaban unos pasos. La gente tropezaba en las calles. El miedo crecía. Pero en las casas de Israel, sí había luz. El faraón llamó a Moisés una vez más. Vayan a adorar a su Dios, dijo, pero dejen su ganado. Moisés negó con la cabeza. No. El faraón explotó de ira. Fuera de mi presencia. Si vuelvo a verte, morirás. Moisés lo miró fijamente. Tienes razón, respondió. No volverás a verme. Pero antes de irse, Moisés dejó una advertencia. La última. La más terrible. Porque esa noche, Egipto enfrentaría algo que jamás había conocido. La muerte misma caminaría por sus calles. Esa noche, el pueblo de Israel recibió una orden. Cada familia debía sacrificar un cordero y marcar la puerta de su casa con su sangre. Cuando vea la sangre, pasaré de largo, dijo Dios. Esa noche sería recordada como la primera Pascua judía. En silencio, el pueblo obedeció. Las puertas quedaron marcadas. Las familias se reunieron dentro. Y esperaron. A medianoche, un grito se escuchó en Egipto. Luego otro. Luego miles. Porque en cada casa egipcia había muerto el primogénito. Incluso en el palacio del faraón. El hombre más poderoso del mundo cayó de rodillas. Y finalmente pronunció las palabras que cambiarían la historia. Váyanse. Miles de familias comenzaron a caminar. Hombres, mujeres, niños, animales. El pueblo de Israel abandonó Egipto después de más de 4 siglos de esclavitud. Pero cuando el polvo de la marcha comenzó a desaparecer en el horizonte, algo cambió en el corazón del faraón. El orgullo volvió. ¿Qué hemos hecho? Golpeó su trono. Preparen los carros. El ejército más poderoso del mundo salió a perseguirlos. Y pronto, la nube de polvo de los soldados apareció en el horizonte. El viento del desierto soplaba con fuerza mientras el pueblo de Israel caminaba sin descanso. Miles de personas avanzaban lentamente, ancianos apoyándose en bastones, madres cargando niños, hombres guiando animales. El polvo se levantaba con cada paso. De repente, alguien gritó desde la retaguardia. Miren, una nube de polvo aparecía en el horizonte. Al principio parecía una tormenta de arena, pero el sonido reveló la verdad. El estruendo de ruedas de guerra. Caballos. Metales chocando. Era el ejército del faraón. El pánico se extendió como fuego. Nos alcanzaron. Los egipcios vienen. Cuando el pueblo miró hacia adelante, su esperanza desapareció por completo. Frente a ellos se extendía el inmenso mar Rojo. Oscuro. Profundo. Interminable. No había barcos. No había puente. Solo agua. Detrás venía el ejército más poderoso del mundo. Algunos comenzaron a llorar. Otros gritaron hacia Moisés. ¿Por qué nos trajiste aquí? Hubiera sido mejor morir como esclavos en Egipto. Las antorchas egipcias comenzaban a verse cada vez más cerca. El sonido de los carros de guerra retumbaba como truenos. El miedo estaba en cada rostro. Pero Moisés permanecía inmóvil, mirando el mar. Luego levantó su bastón hacia el cielo. No teman, dijo con una calma que parecía imposible. Hoy verán algo que jamás olvidarán. El viento comenzó a soplar. Al principio suave. Luego más fuerte. Pero nadie imaginaba todavía lo que ese viento estaba a punto de hacer. El viento se convirtió en una tormenta. La arena volaba por el aire. Las túnicas del pueblo se agitaban violentamente. El sonido del viento comenzó a mezclarse con otro ruido. Un ruido profundo. Como si algo gigantesco se moviera bajo el agua. El pueblo miró hacia el mar. Las olas comenzaron a retroceder. Primero lentamente. Luego con fuerza. El agua se dividía. Como si manos invisibles la empujaran hacia atrás. Los ojos de miles de personas se abrieron con incredulidad. El mar se estaba separando. A cada lado comenzaron a levantarse enormes muros de agua. Oscuros. Imponentes. El suelo que antes estaba cubierto por el mar apareció seco ante ellos.
Un camino surgía directamente hacia el otro lado. Nadie hablaba. Nadie respiraba. Entonces Moisés bajó su bastón. Avancen. Durante un instante nadie se movió. Luego un niño dio el primer paso. Después una familia. Y pronto, todo el pueblo comenzó a caminar entre las paredes de agua. Pero detrás de ellos, el ejército egipcio ya había llegado. Los soldados del faraón quedaron atónitos al ver el mar abierto. Pero el orgullo del faraón era más fuerte que el miedo. «Adelante», gritó. Los carros de guerra entraron en el camino del mar. Los caballos relinchaban nerviosos. Las ruedas golpeaban el suelo húmedo. El eco de miles de pasos resonaba entre los muros de agua. Delante de ellos caminaba el pueblo de Israel. Niños miraban hacia atrás con temor. Madres abrazaban a sus hijos. Los soldados egipcios avanzaban cada vez más rápido. Parecía que alcanzarían a los israelitas. Pero algo comenzó a cambiar. Las ruedas de los carros empezaron a hundirse. El suelo se volvió pesado, pegajoso. Los caballos comenzaron a resistirse. Un capitán egipcio gritó: «El suelo nos está atrapando». Los soldados comenzaron a mirar hacia los muros de agua. Algo en ellos se movía. Una vibración. Un temblor. Y entonces uno de ellos gritó algo que nadie esperaba escuchar de un egipcio. «El Dios de Israel está peleando contra nosotros». El miedo se apoderó del ejército. Retirada. Pero el camino de regreso ya no era tan simple. Porque el viento estaba comenzando a detenerse. Cuando el último israelita llegó a la otra orilla, Moisés miró hacia atrás. El ejército egipcio aún estaba dentro del mar. Miles de soldados atrapados entre los muros de agua. Entonces Dios habló a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar». Moisés levantó el bastón una vez más. El viento desapareció. El silencio duró apenas un segundo. Luego el mar rugió. Los muros de agua comenzaron a derrumbarse. Primero uno. Luego el otro. Las olas cayeron con una fuerza devastadora. Los carros de guerra se volcaron. Los caballos desaparecieron bajo el agua. Los soldados gritaron mientras el mar los cubría. En pocos momentos, todo terminó. Cuando el agua se calmó, el ejército más poderoso de la tierra había desaparecido. El pueblo de Israel estaba en silencio. Acababan de ver algo que nadie olvidaría jamás. El sol comenzó a salir sobre la playa. La luz iluminó a un pueblo que acababa de sobrevivir a lo imposible. Algunos se arrodillaron. Otros lloraban. Otros miraban el mar en silencio. Entonces una mujer levantó un pequeño tambor. Era Miriam, la hermana de Moisés. Golpeó el tambor. Una vez. Luego otra. Y comenzó a cantar. «Canten al Señor, porque ha triunfado gloriosamente». Las mujeres comenzaron a danzar. Los hombres se unieron al canto. Por primera vez en siglos, no había cadenas. No había látigos. No había capataces. El pueblo era libre. Pero la libertad también traía una nueva pregunta. ¿Ahora qué? Porque frente a ellos, se extendía el desierto. El desierto era duro. El calor era intenso. Pronto el pueblo comenzó a sentir hambre y sed. Pero cada vez que parecía que no sobrevivirían, Dios intervenía. Del cielo cayó maná, pan que aparecía cada mañana sobre la arena. Y cuando el pueblo tuvo sed, Dios hizo brotar agua de una roca. Finalmente llegaron al imponente monte Sinaí. Allí el cielo se llenó de relámpagos, truenos, nubes. La montaña temblaba. Moisés subió solo. Y allí recibió algo que transformaría al pueblo para siempre. Los 10 mandamientos. No solo eran reglas. Eran el inicio de una nueva nación. Con el paso de los años, el pueblo de Israel contaría esta historia una y otra vez. A sus hijos. Y a los hijos de sus hijos. La historia de cómo Dios escuchó el clamor de los esclavos. La historia de cómo desafió al imperio más poderoso de la tierra. Pero sobre todo, la historia de un niño que flotó en una cesta sobre el río Nilo. Ese niño se convirtió en un hombre. Y ese hombre se convirtió en el líder que abrió el mar. Su nombre sería recordado por generaciones. Moisés. El libertador. El profeta. El hombre que llevó a su pueblo de la esclavitud
A la libertad.